La sanación de la mente, de Ken Wapnick. Prefacio. Este último título de la serie La práctica de un curso de milagros se basa principalmente en el seminario que impartí en el 2009 titulado El sanador no sanado. Refleja el tema mente y cuerpo que se repite en mis enseñanzas. También está directamente relacionado con un seminario de fin de semana que di en el año 1990 en nuestra antigua sede de Roscoe, en el estado de Nueva York. Se titula Sanar al sanador no sanado. Dicho seminario se configuró con comentarios detallados de cada una de las líneas de la sección del texto El sanador no sanado, texto 9, epígrafe 5. En el seminario de 2009 hice referencia a esa interesante sección, pero enfocándome más en la relación entre cuerpo y mente, en lugar de en el contenido del texto en sí. El tema de mente y cuerpo puede reformularse como el tema de forma y contenido, tantas veces comentado en un curso de milagros. El ego se preserva a sí mismo haciendo que nos identifiquemos con la forma física externa a expensas del contenido de la mente. En el contexto de este libro, vemos el ingenio del ego al hacer que nos concentremos en los síntomas externos de la enfermedad y consideremos que la mayoría del síntoma contribuye a la verdadera sanación. Y consideremos que la mejoría del síntoma constituye la verdadera sanación. Sin embargo, esta solo viene cuando dejamos que el auténtico sanador redirija nuestra atención hacia el síntoma de culpabilidad en la mente. Al hacer esto, nuestras mentes no sanadas se limpian de la creencia errónea en la realidad de la culpabilidad, liberándonos para convertirnos en sanadores sanados. El ego, la parte de nosotros a la que le gusta estar separada y ser especial, teme que el poder de la mente reconozca su error original y, continuado de escoger a él como su maestro, en lugar de al Espíritu Santo, para poder defenderse contra la autocorrección de la mente, lo que significaría su final y el de la existencia individual. Lleva a cabo su estrategia de inconsciencia, fabricando un mundo, macrocosmos, y un cuerpo, microcosmos, y después haciendo que olvidásemos de que lo había hecho. Hace de nosotros como criaturas sin mente, sin ninguna esperanza de la auténtica salvación que se produce cuando retornamos a la mente y escogemos de nuevo. El presente libro incluye preguntas y respuestas procedentes del primer taller, algunas del seminario, una pregunta que se hizo en el 2010 en una clase de tipo academia titulada La manera de recordar a Dios, y una serie de preguntas sobre un tema común que se hicieron en una clase del 2006 titulada La imperfección de la divinidad, realidad o ficción. De hecho, toda la segunda parte del libro trata de estas preguntas, lo que permite ahondar más en el diálogo sobre un tema que es absolutamente fundamental en las enseñanzas de un curso de milagros, y que se puede resumir sucintamente como sigue: la mente no está en el cuerpo está en la mente. Esto refleja el importante principio de las ideas no abandonan su fuente y constituye la base para una verdadera sanación. Cuando este principio no se reconoce ni se comprende, se vuelve inevitable la equivocación conocida como hacer real el error. El enfoque del sanador se ha desplazado de la mente al cuerpo, haciendo que la sanación resulte imposible, puesto que solo la mente necesita ser sanada, porque solo la mente está enferma. Nuestro reconocimiento de que la enfermedad y la sanación se encuentran solo en la mente es uno de los propósitos principales del curso, pues es la base del perdón. El propósito de este libro es ayudar a los estudiantes a comprender este proceso, que es una parte significativa del viaje de sanación que emprendemos con Jesús. Hemos continuado con la costumbre habitual en esta colección de editar los extractos para mejorar la legibilidad, pero nunca en demasía, para que no se pierda la naturaleza informal de las clases.
Siempre supone un reto mantenerse en el buen lado de la fina línea que divide lo formal del informal. Esperamos haberlo conseguido. Como en todos los libros de esta colección, La práctica de un curso de milagros, espero que esta obra ayude a los estudiantes de un curso de milagros a escoger la curación de sus mentes, permitiéndoles convertirse en sanadores sanados, que extiendan el amor sanador que ahora ellos han aceptado para sí. Primera parte. Introducción. El sanador no sanado, el título original del taller en que este libro se basa, también es el título de una sección en el capítulo 9 del texto. Curiosamente es el único lugar del curso donde Jesús se refiere expresamente a algo distinto del enfoque principal de la culpabilidad y el perdón. Aquí habla de psicoterapeutas y teólogos, utilizando a cada uno de ellos como ejemplo del plan del ego para el perdón, uno de los temas relevantes del capítulo 9. De hecho, la sección anterior se llama El plan del perdón del Espíritu Santo. Jesús usa estas dos disciplinas, psicoterapia y teología, para demostrar la equivocación conocida como hacer real el error. Si el curso creyera en el pecado, eso sería un pecado. Ambas disciplinas tienen el propósito de ayudar, pero acaban convirtiéndose en parte del problema. Se supone que el terapeuta sana la mente o psiqui, pero la mente no se concibe tal como se concibe en el curso. Hablaremos de ello más adelante. El terapeuta diría que los contenidos de la psiqui son reales y son horribles. En el contexto de estos comentarios, la psicoterapia hace referencia al psicoanálisis. Esta es la única forma de terapia que Helen Schucman estudió y que realmente conocía. Recordemos que ella escribió el curso en la década de los 70 antes de que emergiera la actual plétora de modalidades terapéuticas. El error consiste en considerar que los contenidos del inconsciente o de la psique son reales y luego trata de hacer algo al respecto. Los teólogos y las personas involucradas en el camino religioso en general tratan de sanar nuestro pecado y de reconciliarnos con Dios. En este contexto, la equivocación consiste en hacer real el pecado, mientras que en cierto sentido, un curso de milagros dice que el sistema del ego se basa en el pecado original. También enseña de manera inequívoca que el pecado nunca ocurrió. El problema consiste en creer que se cometió un pecado que en realidad nunca sucedió. Volveremos a esto más tarde. En las religiones bíblicas, como el judaísmo y las múltiples formas de cristianismo, el pecado original se le considera como una verdad ontológica. Recordemos que en la Biblia el pecado es tan real que provoca la reacción del mismo Dios. Simplemente tienes que leer el capítulo 3 de Génesis para comprobar la respuesta colérica de Dios. El pecado en contra del Creador, la desobediencia de Adán y Eva, es decir, la separación y la oposición a la voluntad de Dios, es muy real y conlleva consecuencias desastrosas. El núcleo de esta sección del texto, que es el meollo de todo el curso, se centra en hacer real el sistema de pensamiento del ego. El ego afirma que nos separamos de nuestra fuente al creer en ese error original y en todas sus variantes, ramificaciones, permutaciones y combinaciones. El curso lo denomina magia a cualquier cosa que hagamos para deshacer el sistema de pensamiento de separación del ego después de haberle dado realidad. Esto incluye todas las relaciones especiales, todas las maneras que tenemos de hacer real el cuerpo y de hacer reales nuestras relaciones con otros cuerpos, ya sea como fuentes de placer o de dolor. Todas ellas no son más que distintas formas de defenderse de la premisa subyacente de que la separación de Dios y de su amor verdaderamente ocurrió. La corrección de esto
Aquí básicamente os estoy dando una visión general, luego la ahondaremos, es despreocuparnos de la forma que el pecado adopta, porque no son el problema. El problema es que nosotros, como mentes tomadoras de decisiones, hemos dado realidad al pecado. Por eso no hay grados de dificultad en los milagros. Cada milagro, que por supuesto no tiene nada que ver con algo externo, es la corrección de la mente por su creencia de que la separación de Dios es un hecho. No tiene importancia que hayamos expresado esta creencia de billones y billones de formas. Ninguna de ellas constituye el problema. Esta es la razón por la que Jesús anuncia repetidamente que es un curso simple. De hecho, la primera sección del último capítulo del texto se denomina la simplicidad de la salvación. Capítulo 13, epígrafe 1. Lo que es verdad, y lo falso, falso es, y no hay nada más que decir. El significado de aplicar este curso a nuestra vida diaria, el propósito de desarrollar una relación con Jesús, el Espíritu Santo o cualquier otro símbolo de una presencia sin ego en nuestra mente, es que retornemos a la mente, de modo que podamos volver a examinar la creencia original de que la separación fue un sucesor real. Y no confrontamos y deshacemos esta creencia original. Nos convertimos en sanadores no sanados. Y nada de lo que hagamos será de ayuda. Por eso decimos que las mentes de los terapeutas y de los teólogos no son mentes sanadas, pues no han aceptado dentro de sí mismos el hecho de que la separación es una ilusión. Es inevitable que todo lo que hagan esté contaminado con esa falsa creencia que interfiere directamente con su trabajo de sanación. 2. Forma y contenido. De lo que se trata la sección del sanador no sanado y también un curso de milagros en sí es de ir más allá de la forma para llegar al contenido. Forma y contenido es uno de los temas principales de este curso. La forma es cualquier cosa que tenga que ver con el comportamiento, cualquier cosa que ocurra en el universo material, que incluya al cosmos en su totalidad, nuestra galaxia, las galaxias más allá de esta galaxia, cualquier cosa que tenga materialidad. Para resumirlo en una frase, la totalidad del universo fenoménico. Por lo tanto, forma es cualquier cosa que esté en el mundo. Esto incluye el mundo personal, lo que consideramos nuestra vida individual que empieza con la concepción. Luego viene el nacimiento y después las diferentes etapas de desarrollo hasta culminar en la muerte. Cualquier cosa que el cuerpo piense, sienta, diga o haga. El contenido es exclusivo de la mente y solo tiene dos componentes: el sistema de pensamiento del ego de culpabilidad, pecado, miedo, ataque, juicio y muerte, y el sistema de pensamiento de corrección que ofrece el Espíritu Santo de perdón, sanación, paz y amor. Estos son los únicos dos contenidos. Esta es la razón por la que Jesús nos dice que todo es muy simple. Incluso en algunos lugares dice que es fácil. En este punto es cuando muchos de nosotros, si no lo hemos hecho ya, le arrojaríamos el libro. Recuerdo que hace muchos años, probablemente mucho antes de que vosotros hubierais nacido, alguien nos escribió y nos dijo: pensé que os gustaría saber cuánto tiempo tarda el curso en bajar por el retrete. Nos lo dijo, pero no nos dijo la factura del fontanero, porque en aquella época el curso se componía de 3 volúmenes de tapa dura. En cualquier caso, ciertamente no nos resulta fácil, pero lo que lo hace fácil es reconocer que hay solo un problema y una solución, tal como el libro de ejercicios dice en la lección 83.5. Cuando finalmente lo pillas, todo se hace realmente fácil. Tu vida entera se torna fácil,
Contemplarás fácilmente incluso las circunstancias más trágicas que te puedan ocurrir a ti o a los tuyos en tu vida personal y también en el mundo, aunque el mundo las considere trágicas. Superarás todo el dolor sin dificultad cuando reconozcas que nada en el nivel de la forma constituye el problema. Nada en el nivel del cuerpo es el problema. Cuando un curso de milagros habla del cuerpo, siempre se refiere al cuerpo físico y al psicológico. Esta distinción nunca se hace específicamente. No obstante, conforme lees el curso, reconoces que no solo está hablando de la experiencia física del dolor, sino también de la experiencia psicológica o emocional del dolor. Insisto una vez más, nada en el cuerpo es el problema. De hecho, todo lo que experimentamos en el cuerpo es una distracción del problema real, la decisión de la mente a favor del maestro equivocado.